Inmobiliaria.cl. 8:06 a.m. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía o sumarse a nuestra sintonía. Seguimos haciendo Ahora es Cuando y volvemos a tener buenas conversaciones. Abríamos a las 7 de la mañana hablando de lo que ocurrió ayer con la demolición de la cuarta narcocasa en la comuna de La Florida, con las esquilas que saltaron de eso. Fue una operación compleja, larga, duró 4 horas, hubo 4 detenidos. Y el alcalde de La Florida se encontró, como él definió, con un balazo que no provino de los narcotraficantes, sino que del fiscal nacional, que decidió abrir un sumario interno en el Ministerio Público para tratar de entender de dónde se le estaba pasando la información al alcalde Carter. Una cuestión bien sorprendente porque él en las 3 oportunidades anteriores había dicho que los datos los tenía justamente del Ministerio Público. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa relación? ¿Se puede hacer una asociación con el Ministerio Público para eventualmente emprender este tipo de acciones? ¿Son efectivas estas acciones? ¿Cuántas narcocasas hay en las comunas llamadas comunas las comunas habitación del mundo narco o del denominado crimen organizado también? Vamos a aprovechar también de conversar de eso durante la mañana y de la violencia escolar a propósito de este incidente que se produjo ayer en un colegio en Puente Alto. Varios temas para hablar con la alcaldesa de Peñalolén y también presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días, bienvenida. Hola, Connie, buenos días. Alcaldesa, ¿cómo entiende usted lo que está pasando en La Florida y particularmente lo que está pasando con el Ministerio Público? Porque el cambio del fiscal nacional en la mañana, felicitando este tipo de iniciativas de parte del alcalde de La Florida, a por la tarde anunciar un sumario interno, es un poquitito difícil de comprender. Sí, a mí me preocupa en el fondo que el trabajo colaborativo entre municipios, fiscalía y otras instituciones se pueda poner en riesgo producto de esta polémica. Probablemente, yo no tengo claro, pero supongo que esto surge en relación a los mismos dichos del alcalde. No sé cuánto de lo que él habrá dicho, de qué información obtuvo, etcétera, hizo pensar al fiscal nacional que ya se había superado el marco de la ley de este trabajo colaborativo. Yo espero que eso no traiga consecuencias para el fiscal, porque efectivamente lo que nosotros queremos hacer y lo que hacemos de manera permanente muchos municipios, y aquí que no paguen justo por pecadores, es que todo el trabajo colaborativo que hacemos con la fiscalía termine siendo afectado por esta situación. Así que yo espero que no sea así. ¿Cuál es el marco que... Pero un segundo antes de eso. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo colaborativo con el Ministerio Público, entre municipios y Ministerio Público, para entenderlo? Sí, todo esto parte porque somos los propios municipios los que hacemos en general, los que hacemos llegar la información a través de los canales de denuncia anónima de las situaciones que ocurren en los barrios. O sea, muchas de las investigaciones que inicia la Fiscalía nacen de denuncias que los propios municipios hacemos llegar en estos canales o a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, parte por ahí. Después, hay información con la cual podemos contar. Por ejemplo, imagínate un local que esté siendo utilizado para lavado de dinero, si tiene o no tiene patente municipal, qué tipo de local es, etcétera. Nosotros también podemos colaborar. Entonces, hay otro tipo de información que uno puede generar. O también, por ejemplo, colaborar en la investigación. Nosotros, aquí la investigación se le da a determinada policía, ya sea a la PDI o a Carabineros, y nosotros, por ejemplo, hemos facilitado un dron para la investigación policial de ese momento. Entonces, hay distintas formas de colaboración y lo que no puede ocurrir es que esto se vea afectado producto de esta polémica. Ahora, esta es la 4ª demolición del alcalde de La Florida. En las otras 3, él había hablado directamente de que él obtenía información de parte del Ministerio Público. ¿Usted lo entendió siempre como un tema colaborativo o tuvo la sospecha de que podía haber algo distinto? Lo que pasa ¿Le pidió es que, información, por ejemplo, al alcalde Carter usted en calidad de asociación de municipios? ¿Para entender? No hemos conversado de este tema en particular, pero lo que sí te quiero comentar es que primero, no se ha demolido la casa narco, lo que se hizo fue demoler ampliaciones de una casa donde hay denuncias de tráfico en ese lugar. Sí. Entonces también lo que se está haciendo aquí es una figura amparada en la Ley General de Urbanismo y Construcción, ni siquiera amparada en un tema penal, policial, sino que amparada en otra ley, que es demoler ampliaciones irregulares para dar una señal de que aquí esto no es tierra de nadie, por decirlo así. Y yo creo que eso es lo que hay que analizar también. ¿Cuán efectivo? La casa sigue siendo del narcotraficante o puede seguir siendo un punto de venta.
Lo que se está dando la señal aquí es de que, bueno, aquí no se hace lo que quiere, ¿ah? Y yo creo que eso hay que mirar si esto va a tener un efecto real en el tema del narcotráfico en estos barrios. Antes de preguntarle si usted cree que lo va a tener o no, déjeme preguntarle por qué no estamos demoliendo entonces todas las ampliaciones irregulares. Está lleno en todas partes. Bueno, por lo mismo, porque la mayoría de estos casos son casos sociales, es decir, allí hay cientos de denuncias de ampliaciones irregulares. ¿Y por qué yo voy a preferir esta o la otra? Además, esto tiene un costo para los municipios. No todos los municipios tienen la capacidad para tener esa cantidad de máquinas, camiones. O sea, cada demolición de una casa cuesta mucha plata. Y eso hace que muchos municipios ni siquiera tienen los recursos para poder incurrir en ello. Cuando hay denuncias de ampliaciones irregulares, lo que se busca a través de la mediación, que la propia familia más bien corrija o regularice eventualmente. Ahora, lo que pasa es que alguien podría considerar alcaldesa en lo que puede terminar siendo una ridiculez si usted quiere, pero de repente alguien puede decir, pero me están discriminando, puedo emprender algún tipo de acción legal, digamos, me están a mí demoliendo la ampliación irregular porque dicen que soy narco y al vecino que no le hacen nada. Bueno, ese es parte de los riesgos de tomar acciones de este tipo en un caso que tiene otra connotación. ¿Me entiende? Primero, ¿quién decide qué es una casa narco? ¿Es un punto de venta? ¿Es la casa de un narcotraficante? ¿Es la casa de la mamá, la tía, la prima, donde vive otra familia que no ha sido ni condenada ni imputada por temas de tráfico? Nosotros tenemos hartos casos donde muchas veces los hijos, los nietos se dedican al narcotráfico de una familia y vienen las abuelas, vienen las mamás desesperadas y dicen, oye, mi hijo, ¿qué hago? Ella misma, digamos, a pedir auxilio. Imagínate, tú le vas a demoler la casa a esa persona que tiene que habita una habitación. ¿Cómo tú decides? Entonces, por eso que este tema que pase de lo penal a otra situación también es complejo, porque termina siendo la arbitrariedad de la autoridad que toma una decisión. Y yo creo que eso también es riesgoso. Por eso digo que hay que evaluar si esto finalmente va a tener el efecto que se está buscando. Yo entiendo que el efecto que busca el alcalde es decir, aquí no es tierra de nadie, aquí ustedes no hacen lo que quieren, pero no es suficiente, creo yo, para eliminar un delito que tiene una causa mucho más profunda que esta. Ahora, ¿cree usted que finalmente, acompañado de qué debiera ir esto y quién debiera emprender las acciones para que esto finalmente sea una acción, si es que aceptamos que es legítima, si es que aceptamos que está bien, en una de esas nos damos cuenta que es una lecera, ¿verdad? Y que no provoca ningún efecto, pero convengamos en que a lo mejor puede colaborar, como dijo el fiscal nacional ayer en la mañana. Aquí todo lo que todo el mundo haga para que esta cuestión funcione, bienvenida sea, digamos, ya. Pongámonos en ese escenario. Pero ¿qué falta, además? Yo preferiría ir por la parte que hemos ido. Por ejemplo, en el caso de Peñalolén, tenemos un trabajo con la Fiscalía, en la cual la Fiscalía nos ha entregado bienes en comiso, que se llama, que es cuando ya hay una sentencia judicial, que hoy día más con la nueva ley de temas de tráfico se puede hacer durante el juicio, ya no hay que esperar la sentencia, donde se le quita al narcotraficante el bien adquirido producto de la venta de drogas, ¿ya? Y eso sí está comprobado que es una casa narco, porque en la práctica la adquirió producto porque el tema del dinero es muy importante en la persecución de este delito, porque es la principal motivación para un narcotraficante, es tener dinero. Entonces, a nosotros nos han entregado esa casa de la administración y lo que yo haría es avanzar en mejorar ese sistema, porque hoy día tiene algunas dificultades y yo creo que podríamos perfectamente avanzar en ir quitando esa casa ya para que deje de ser una casa vinculada al narcotráfico, porque como yo te digo, cuando devuelven la ampliación nadie te asegura que no sigan traficando en ese lugar o que el narco siga viviendo ahí. Nadie te dice que se va a cambiar de casa. En cambio, cuando tú le quitas la casa es muy distinto, produce un efecto en el barrio, en las personas mucho mayor. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que avanzar, creo que ese es el camino, es un poquitito más largo, pero harto más eficiente, creo yo. Ahora, alcaldesa, de la experiencia de Peñalolén y de la experiencia que ustedes de la asociación también ha visto que puede ser eventualmente traspasable a otros municipios que tienen un problema equivalente, confiscar los bienes, claro, tiene un impacto. La alcaldesa de Providencia de Limatei también ha sostenido todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es seguir la ruta del dinero, el follow the money y confiscar autos, confiscar bienes, etcétera, etcétera. Pero no se da esta cuestión que se da tantas veces en relación con los delitos, de que finalmente es como el juego de las sabanitas cortas, destapo por acá y se salen los pies por el otro lado, digamos. Sí, yo creo que el principal efecto que tiene esto, y por eso que tiene creo que tanto impacto mediático lo que está haciendo la alcaldesa, es que aquí hay mucha percepción de impunidad. Y yo creo que lo que tenemos que atacar
es eso, es la impunidad, porque tú sujetas por un lado, es decir, nosotros hemos tenido operativos importantes de droga en un barrio y la gente te grita, no, se equivocó de casa. Claro, no es que te equivocaste de casa, lo que pasa es que en la casa al lado también trafican, pero esa es otra investigación, otro proceso, otro. Entonces, yo creo que aquí lo primero que hay que atacar es la percepción de impunidad, que aquí esto se hace como sea, y yo creo que está vinculado a algo que hace tiempo atrás se legisló y creo que a la larga hay que evaluarlo como algo que quizás deberíamos retroceder en esto, y es que se legisló respecto al microtráfico, transformándolo en un nuevo delito. Y yo creo que debiéramos volver a que el microtráfico sea un atenuante, pero no un delito distinto, porque los narcotraficantes lo que hicieron fue actuar en medio nuevo, porque como el delito de microtráfico... Claro, se rodearon de microtraficantes en el fondo. Claro, entonces en el fondo hoy día tienen una red de microtraficantes y hoy día incluso tú puedes hacer un allanamiento a una casa narco y te vas a encontrar con 0 drogas. Porque ellos ya no tienen la droga, ellos solo reciben el dinero de la droga, pero no tocan la droga, y la tocan esta serie de narcotraficantes que tienen distribuidos en los barrios. Yo creo que por ahí va la cosa, porque en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que las acciones policiales para un delito de microtráfico, además, es mucho esfuerzo para una condena muy baja. Entonces, por eso se ha generado esta percepción de impunidad. Y lo otro que ha generado percepción de impunidad es que antes consumir en la vía pública alcohol o drogas era un delito, hoy día no lo es una incivilidad. Y lo que hace un carabinero si te pilla consumiendo en una plaza es sacarte un parte, y por supuesto que no lo van a hacer porque es un absurdo. Entonces también hay que volver a que los espacios públicos estén libres de consumo de alcohol y de droga, y para eso yo creo que hay que legislar volviendo a poner, oye, yo no digo que todas las personas hagan cárcel, pero al menos poniendo una pena efectiva o una fórmula efectiva para que la persona no tenga la motivación de ir a tomar o consumir en la mitad de una plaza, un parque o donde sea. Alcaldesa Leitao, estamos en un momento crítico, diría usted, ¿o no? En este tema, porque la sensación generalizada, las encuestas, la preocupación de la gente, la agenda del gobierno, este tipo de noticias de las que nos vamos enterando a diario, lo que pasó en Valparaíso, suspender clases en colegios y universidades, porque en el fondo el funeral narco manda, y mejor nos quedamos en la casa porque nos da susto, etcétera. ¿Estamos desde su percepción en un momento crítico? Sí, yo creo que sí, estamos en un momento crítico porque la presencia de armas, la violencia y por la penetración de formas de cometer delito que vienen más bien importadas, por decirlo así, o más bien hoy día ya aparecen hasta en las películas, o sea, como que hay un modus operandi que nosotros no habíamos visto en nuestro país. Y si eso no lo paramos ahora, no lo paramos nunca. O sea, yo creo que es el momento también donde creo que la voluntad política de todos los actores para sentarse y decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Aquí es donde tenemos que actuar ahora. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder la posibilidad. O sea, o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Porque pues ya que hay una crisis y hay voluntad de todos los actores, creo que es el momento de hacerlo. Por ejemplo, hay que atreverse a legislar cosas como abrir las cuentas corrientes, o sea, cosas donde hay gente que se ha opuesto a algunas cosas que yo creo que es el momento de decir, ¿sabe qué más? Aquí hay que hacerlo nomás. Porque si no lo hacemos ahora, no vamos a ganar esta batalla. ¿Qué hacemos por mientras, por ejemplo, con los colegios? A propósito de lo que pasó en Valparaíso, yo me imagino que estas escenas se deben repetir en muchas comunas donde, bueno, Peñalolén es una comuna donde los funerales narcos son, no sé si pan de cada día, pero pan semanal por lo menos, ¿verdad? Sí, no tanto como semanal, pero hay a cierto tiempo funerales de alto riesgo, se le llama, porque no necesariamente es narco, a veces son personas que mueren en la cárcel, que vienen el funeral, etcétera, y otras cosas, pero en general lo que yo haría, lo primero, es que yo creo que aquí tiene que imperar la ley, es decir, no se puede suspender las clases, sino que lo que hay que hacer es asegurarle a las personas de que va a pasar un funeral y que no va a pasar nada en el camino. Claro. Y para eso Carabineros tiene que asegurar que no haya personas armadas en ese funeral, tiene que asegurar y tendrá que ocupar el imperio de la ley, que es lo que tiene que hacer, y si hay una persona armada tendrá que detenerla, y así sucesivamente, pero lo que no podemos hacer es estar suspendiendo o las clases o la gente deje de circular. Eso es al revés, no podemos entregarle la calle al narco, es al revés. Nosotros, la ley tiene que asegurar de que las personas cumplan la ley y que nadie pase disparando ni para un funeral ni para nada. O sea, no solo para los funerales, sino que además nadie puede pasar con una pistola disparando. Para eso tenemos que colaborar nosotros. Nosotros acá en Peñalolén tenemos cámaras de televigilancia. Cada vez que hay un funeral de alto riesgo, colaboramos con las imágenes de nuestras cámaras, hacemos denuncias, hacemos querellas cuando hemos visto situaciones que no corresponden. ¿Y por qué no logramos contener eso, alcaldesa? Carabineros no se atreve, Carabineros no tiene la fuerza, no tiene el respaldo legal. ¿Qué pasa? Porque las balas corren en los funerales de esta naturaleza.
Sí, pero últimamente han habido, y no sé si tú te acuerdas, pero hay algunas acciones que se han hecho. Hay un par de veces en que Carabineros dio muestras y hizo, cuando apareció un funeral de este tipo, detuvo la caravana, detuvo un montón de personas que venían armadas, que venían tirando fuegos artificiales. Yo creo que eso hay que hacerlo más seguido. Ahora eso requiere un contingente policial importante, Claro. pero yo lo haría. O sea, yo creo que esa es la señal que hay que dar. No hay que... esto se hizo algunas veces como para dar una señal. Yo creo que hay que perseverar hasta que se corte, pues, hasta que ya entiendan de que cada vez que ocurra va a haber una intervención policial importante. Alcaldesa, en su rol no solo de alcaldesa de Peñalolén, sino que también de la asociación, la violencia en los colegios, a propósito del episodio de esta riña que terminó con un profesor apuñalado por un estudiante en un colegio en Puente Alto. ¿Está haciendo lo suficiente el ministerio? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cuánto depende este tema? Porque aquí no solamente estamos hablando de colegios que dependen de las municipalidades, esto también puede ocurrir en colegios que son de otra naturaleza. Esto puede pasar en cualquier colegio, la verdad. Es que yo creo, mira, nosotros hemos dejado de hablar de violencia escolar y hemos empezado a hablar de violencia en contexto escolar. ¿Por qué? Porque ya no ocurre como antes, que la violencia era desde dentro del colegio hacia afuera. Los chiquillos se agarraban adentro, pues salían a la plaza y hacían una pelea, etcétera, y estaba de adentro. Hoy día es al revés. Hoy día la violencia que está ocurriendo afuera de los colegios, en los barrios, en distintas familias, se traslada al interior del colegio con riñas, con armas, con otras cosas, y lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es que eso ocurra. Este año se ha puesto un foco especial en el tema de convivencia y salud mental, que creo que también tiene mucho que ver los efectos de la pandemia y otras cosas en los niños y los jóvenes, pero además no tenemos que olvidar que si no trabajamos la violencia afuera de los colegios va a ser bien difícil que tengamos efectos positivos adentro del colegio, porque se replican las prácticas y se replican las condiciones. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer, al menos nosotros hemos estado trabajando en este tema, tanto de salud mental como de convivencia escolar, para tratar de instalar ambientes seguros al interior del colegio. Yo creo que aquí todos los colegios tienen que hacer ese esfuerzo, sean públicos, privados o a particulares subvencionados, para trabajar el tema de la convivencia y de ciertas normas y códigos que al interior, al menos del colegio, no pueden ser alterados, y también ocupar los reglamentos cuando corresponde y obviamente las sanciones que correspondan, por supuesto, porque si no hay sanción, por supuesto que también las personas o los jóvenes se sienten con la libertad de poder seguir haciendo maldades. Alcaldesa, ¿usted responsabiliza de esto al tema socioemocional producto de la pandemia o hay también una responsabilidad en la pérdida del sentido de autoridad que venimos registrando como país hace un rato ya? Sí, yo creo que es una suma de cosas. O sea, si un joven agrede a un profesor, no le vamos a echar la culpa a la pandemia. Yo creo que habría que ver el caso en particular. ¿Qué pasa con ese joven? Si ese joven tiene antecedentes previos de violencia, si viene de una familia en la cual hay violencia al interior, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que analizar cuando ocurren situaciones como esta. Además, yo entiendo que la riña se produjo porque los otros jóvenes salieron a defender al profesor que estaba siendo agredido y se produce esta gresca al interior del colegio. Entonces también hay que instalar cómo se resuelven los conflictos. O sea, lo que hay que ir a hacer es proteger al profesor que se está siendo agredido, pero no terminar en una riña donde además terminaron agredidos un montón de personas más. Entonces, yo no le echaría la culpa a la pandemia. Lo que sí digo es que la pandemia tiene efectos emocionales sobre las comunidades. Hay que trabajar sobre ello, pero aquí es un tema de resolución de conflictos que es la que hay que trabajar al interior de los colegios. Hoy día, como te digo, la violencia que está afuera se traduce, o sea, nos pasa cuando vemos estos casos donde se agarran los automovilistas, donde se agarran los vecinos por una cosa simple, de repente terminan matándose por una pequeña pelea vecinal. Entonces lo que te digo es que eso se traslada también, no es inmune a los colegios, y eso es lo que tenemos que trabajar, el tema de la violencia y de la convivencia como una forma de resolución de conflictos. Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, muchísimas gracias por la conversación, que esté bien, buenos días. Gracias, buenos días, que tenga buen día. Chao. Son las 8:25. Airplane de los Red Hot Chili Peppers, Connie, porque luego de varios días de rumores se confirmó finalmente el regreso de esta gran banda